Debemos comenzar por definir qué es una evaluación neuropsicológica. Una evaluación neuropsicológica es una herramienta que se ha usado a lo largo de los años para poder identificar algún tipo de alteración en las funciones reguladas por la corteza cerebral y también para poder conocer el tratamiento que se puede brindar al paciente cuando presenta cualquiera de estas alteraciones. Se puede presentar en alteración en el habla, en la audición, en la percepción del espacio, en la memoria y en diferentes áreas que se utilizan para el diario vivir y poderse relacionar con su entorno. Dentro de las tantas alteraciones que pueden existir, cada una tiene un nombre. En este caso nos vamos a enfocar en la identificación de la afasia. La afasia es un trastorno de comprensión y comunicación que resulta en un daño o lesión en el área específica del cerebro. En este caso afecta la lectura, el habla o la escritura. Dentro de las tantas herramientas que se pueden utilizar para identificar este tipo de alteraciones, vamos a enfocarnos en el test de vocabulario de Boston. Este test es usado para medir el acceso al área del habla y el acceso a la parte semántica. Es una prueba que consta de 60 láminas divididas en un formato abreviado o en un formato un poco más extenso, eso dependiendo del tipo de prueba que se desea aplicar. Vamos a explicar el formato abreviado de este tipo de test. El objetivo es identificar que la persona pueda asociar imágenes con el nombre correcto de esa imagen. Estas hojas del formato las va a tener en físico la persona que va a aplicar el test, al igual que unas fichas que contienen unos dibujos similares a este, para poder aplicarlo. Entonces vamos a iniciar con el ejercicio, para poder entender cómo funciona. Vamos a comenzar por preguntarle al paciente qué es lo que ve en la imagen. En este caso vamos a utilizar de ejemplo esta. ¿Qué es lo que ve aquí usted? Si el paciente contesta de inmediato que es una casa, que es la respuesta correcta, entonces nosotros vamos a colocar aquí una X. Y en la parte que dice latencia en segundos, vamos a dar una aproximada de más o menos cuántos segundos se demora la persona en dar una respuesta. En este caso vamos a poner de ejemplo que fueron 2 segundos. Listo. En el caso de que la persona no pueda darnos una respuesta inmediata, vamos a utilizar el siguiente ejemplo para poder explicar esto. Por decir algo, aquí nosotros vemos esta imagen. ¿Qué es lo que usted ve aquí? No, la verdad, no sé. Si el paciente nos contesta de inmediato que no sabe cómo se llama, nosotros vamos a utilizar esta clave semántica que está entre el paréntesis. Entonces le vamos a decir: sirve para arreglarse el cabello. Entonces el paciente va a decir: ah, es una peineta. Listo. Entonces nosotros vamos a marcar aquí que la persona pudo responder qué era de acuerdo a la clave semántica. Y lo mismo, ¿cuántos segundos se demoró? Entonces vamos a decir que aproximadamente 2 o 3 o 4 segundos. Listo. En el caso de que la persona no pueda identificarlo con esta clave que nosotros vemos entre el paréntesis, volviendo al ejemplo de la peineta, nosotros vamos a utilizar algo que se llama una clave fonética. Entonces, para seguir usando el ejemplo, voy a borrar acá y vamos a irnos con la clave fonética. ¿Cómo hacemos que la persona pueda entenderlo de esta forma? Entonces, se le pregunta: ¿qué es lo que usted ve aquí? Entonces, usando la imagen de la peineta. No, la verdad no sé. Usamos la clave fonética. Perdón, la clave semántica. ¿Sirve para arreglarse el cabello? No, la verdad no sé. Empieza por P, que es lo que nos aparece aquí. PE. Ah, es un peine. Ok. Entonces, aquí vamos a marcar que la persona pudo responder gracias a la clave fonética. Entonces en este caso se demoró más la persona, ¿no? Entonces vamos a poner que en este caso se demoró aproximadamente 6 segundos.
En el caso de que nuestro paciente no haya podido dar con la respuesta, ni con la clave, ni de manera espontánea, que es de inmediato, ni con la clave semántica, ni con la clave fonética, nos vamos a la elección múltiple. Entonces, para entender el ejemplo, vamos a borrar aquí y vamos a identificar cómo funciona la selección múltiple. Volvemos a preguntarles al paciente, ¿qué es lo que usted ve aquí? No, la verdad no sé. Ok. ¿Sirve para arreglarse el cabello? No, no sé. Empieza por P. No, no sé. En las fichas que va a tener la persona que aplica la prueba, va a tener esta imagen en la parte delantera y en la parte posterior va a encontrar la imagen con unas claves. Entonces se le va a decir a la persona. Puede ser un peine, puede ser un rastrillo, un cabello o un cepillo. Entonces la persona va a dar la respuesta. Ah, es un peine. Listo, entonces nos devolvemos a nuestra hoja y marcamos que gracias a la selección múltiple es que la persona pudo dar una respuesta. Al igual que acá volvemos y marcamos cuántos segundos se demoró. Yo voy a poner que supuestamente fueron 10 segundos. Un ejemplo. Listo. Terminar el ejercicio con el paciente determinando de dónde a dónde se van a seguir mirando las imágenes, y si lo determina que la persona que está aplicando la prueba dice que va a hacerlo desde el 1 hasta el 9, entonces se evalúa del punto número 1 hasta el 9 presentando las imágenes. Entonces, partiendo al tema de la puntuación, se debe mirar esta hoja. Entonces, el resumen de las puntuaciones. Se debe hacer un cálculo, ¿sí?, donde se suman el número de las respuestas de acuerdo a las indicaciones que se dieron previamente. Entonces, un ejemplo, aquí empezamos. Número de respuestas correctas emitidas espontáneamente. ¿A qué se refiere espontáneamente? A que el paciente de inmediato pudo identificar el nombre de ese objeto. En el punto número 2 dice número de claves semánticas dadas. Entonces, en este caso, el paciente aquí hasta ahora tuvo una respuesta correcta de manera espontánea y hasta ahora pues no tuvo ninguna clave semántica. Y así sucesivamente con cada uno de los ítems que nos aparecen acá, con cada una de las palabras. ¿Listo? Entonces, en esta parte se debe dar el número de respuestas correctas después de la clave semántica. En los anteriores ejemplos hubo en momentos en los que la persona no pudo dar de inmediato con la respuesta a pesar de que aplicamos la clave semántica. Entonces yo acá tengo que colocar las veces que le pregunté al paciente o que le di la clave semántica, y aquí las veces que gracias a esa clave semántica él pudo dar una respuesta correcta. Ahora nos vamos al número de claves fonémicas. En la misma dinámica de lo anterior, entonces, ¿cuántas veces yo le di al paciente una clave fonémica y cuántas veces gracias a esa clave fonémica fue que pudo darme una respuesta correcta? Lo mismo con el número de elecciones múltiples dadas. Entonces, si el paciente no me dio una respuesta ni con la clave semántica ni con la clave fonética, tuve que hacer uso del número de elección múltiple. Entonces, acá coloco cuántas veces le di este tipo de clave al paciente para que pueda dar con la respuesta correcta. Y aquí ya colocamos el número de elecciones correctas. Las que vamos a contar son las que se dieron de manera espontánea más las que se dieron de manera semántica. Estas dos. Y al sumar estas dos, aquí vamos a colocar la respuesta correcta en este caso. Y en este caso yo voy a colocar cuántas, de dónde a dónde fue que hice mi test. Como explicaba anteriormente en el ejemplo, si la persona aplicó el test del 1 al 10, un ejemplo, entonces no debe colocar
ahí de dónde a dónde. En cambio, si la persona decidió hacerlo desde el 5 hasta el 10, sí debe poner en esa parte de qué punto a qué punto fue que realizó el test. Entonces, digamos, como el ejemplo que puse ahorita, entonces fue del 5 al 10. Listo. Gracias a estas respuestas que nosotros podemos tener como un diagnóstico de acuerdo con las tablas que están acá. Y pues por eso es importante tener en cuenta la edad de nuestro paciente. Un ejemplo, digamos, yo le apliqué la prueba a un paciente que tiene entre 18 a 39 años, ¿sí? Aquí yo debo haberle preguntado cuántos años de estudio tiene. Entonces, la persona está dentro de la media, que tiene 15 años de estudio, pues para este tipo de edad, o más o menos. Y aquí la puntuación, entonces de acuerdo a cuántos fueron los puntos, esta es la media. Entonces, si el paciente obtuvo menos de este puntaje, de acuerdo obviamente a la cantidad de preguntas que contestó, este paciente puede llegar a presentar algún tipo de afasia. Y así es como funciona el test de manera muy abreviada.